Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Historia de la Educación Argentina. En nuestra última intervención trabajamos en dos instancias la cuestión de la organización legal del sistema educativo, ¿no? en la clase antepenúltima, y en la clase que precede a la del día de hoy abordamos la cuestión de cómo esa organización legal se plasmó a través de prácticas concretas que encontraron naturalmente en el día a día de la vida cotidiana de las escuelas resistencias, lagunas, inadecuaciones y un sinfín de problemas, diríamos, de dificultades para poner en juego, poner en práctica lo que el legislador había imaginado en el papel. En la clase de hoy, en cambio, de lo que vamos a hablar es de alguna manera del relativo agotamiento de aquella concepción de lo escolar, de lo educativo, imaginada, soñada, deseada a fines del siglo XIX y que ya en las primeras décadas del siglo XX comenzaba de alguna manera a crujir, a hacer algún ruidito, comenzaba de alguna manera también a plantear la necesidad de la reforma. Y esa palabra, reforma, es la que nos va a acompañar el día de hoy, porque efectivamente desde finales del siglo XIX, la escuela primaria de la ley 1420 y la escuela media concebida por Mitre en la segunda mitad del siglo XIX, empezaron a ser cada vez más objeto de fuertes cuestionamientos. Y ahí lo que comienza a surgir es una multiplicación de voces que lo que se proponían era precisamente introducir reformas al sistema y hacerlo desde diferentes posiciones político-pedagógicas. Esto nos da, para tener una idea, un mapa nos devuelve, mejor dicho, un mapa muy variopinto. Es decir, las reformas no eran solamente de un sector político-pedagógico que clamaba por otra escuela posible, sino que eran en una amplitud, un espectro extremadamente amplio de posiciones político-pedagógicas desde las cuales se bombardeaba a la escuela. Así tenemos, por ejemplo, desde el sector más democrático radicalizado, como lo llamó Adriana Puigros, posturas como las de Carlos Vergara desde la Escuela Normal de Mercedes entre 1887 y 1890, que, como veremos en esta clase, propuso una reforma de la institucionalidad, ¿no?, educativa, que nunca trascendió el nivel de la microexperiencia. O el caso de Osvaldo Mañasco, que entre 1899 y 1900 lanzó una propuesta que nunca superó su tratamiento parlamentario, mientras que la que sí concibió Carlos Saavedra Lamas con el apoyo, ¿no?, de un pedagogo fundamental para esta época como fue Víctor Mercante en torno a 1916, efectivamente logró ser implementada, pero por muy poco tiempo. Hubo otras reformas, recién decíamos nivel primario, secundario, hubo otras reformas importantes para la época, mencionémosla en esta primera introducción, aunque será objeto de nuestra siguiente clase, como fue la reforma del 18. Esta no fue motivada por un funcionario ni por un maestro, sino por la propia juventud estudiantil que le reclamaba a la universidad, particularmente la Universidad de Córdoba, ayornarse a los tiempos que se vivían. ¿Qué reivindicaban? ¿Qué planteaban? ¿Qué proponían estas reformas? Tal vez lo primero, antes de avanzar sobre el punto, sea especificar mínimamente qué se entiende por reforma, ¿no? Es lo mismo hablar de reforma que hablar de revolución. Bueno, lo primero que hay que decir es que la reforma, según por lo menos la entiendo yo, es una estrategia de cambio regulado, es una vía de transformación moderada, una voluntad. Lo que la reforma expresa es una voluntad dispuesta a realizar intervenciones, ¿sí?, en diferentes niveles de profundidad que en la mayoría de los casos no tenían necesariamente un sentido impugnador, sino más bien de revitalización, diría,
¿no?, de las instituciones que habían perdido su rumbo o cuya planificación original ya no era capaz de responder a las demandas de la época. Vamos a organizar esta clase en torno a 3 intervenciones para poder comprender los matices, las diferencias que existieron en diferentes iniciativas vinculadas a la reforma educativa y que se aplicaron en diferentes niveles de lo escolar. La primera de ellas, sin lugar a dudas, es el proyecto de reforma Saavedra Lamas, ¿no? Una reforma que principia recuperando la preocupación por articular el vínculo del sistema educativo con el aparato productivo, ¿no?, al mismo tiempo que introducía una nueva idea de gobernanza sobre un sujeto pedagógico que hasta ese momento había sido muy poco considerado, que era el adolescente, ¿no? En 1915, Carlos Vergara es nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública y se va a unir al pedagogo Víctor Mercante para redactar un proyecto de reforma orgánica de la enseñanza pública. Este proyecto va a dar lugar a la creación de la escuela intermedia. ¿En qué consistía la escuela intermedia? Fundamentalmente, la escuela intermedia lo que hacía era recuperar, ¿no?, la necesidad de introducir orientaciones técnicas dentro del sistema educativo, como ya lo habían planteado en el pasado numerosas voces, entre ellas la de Juan Balestra, la de Antonio Bermejo, la de Luis Belaustegui, en sus sucesivas memorias ministeriales, y también, ¿no?, había sido, recordemos, objeto de algunas iniciativas, de algunas intervenciones que habían visto la luz, que habían logrado cierto éxito, como por ejemplo la creación de la Escuela Industrial dirigida por Otto Kraus, o la Escuela Superior de Comercio, fundada en 1890, ¿no? Es decir, la reforma Saavedra Lamas recuperaba de alguna manera una vieja preocupación de algunos sectores y algunas voces dentro del campo pedagógico que planteaban la necesidad de articular más orgánicamente la educación con el mundo del trabajo. La reforma Saavedra Lamas fue aprobada por decreto, implementada entre el 16 de marzo de 1916 y el 27 de febrero de 1917, es decir, prácticamente poquito menos de un año, ¿no?, hasta que fue derogada por el gobierno de Irigoyen. Esta reforma proponía reorganizar el sistema educativo, decíamos, creando una estructura entre la escuela primaria y la educación secundaria llamada escuela intermedia. ¿Qué era lo que estipulaba el proyecto? El proyecto estipulaba que la escuela primaria impartiese la educación integral a lo largo, en lugar de los 7 años originales, en 5, y luego que todos los alumnos ingresaran a una escuela intermedia donde se ofrecería una educación fundamentalmente orientada hacia saberes prácticos durante 3 años. Y finalmente, quienes quisieran continuar sus estudios lo harían complementando, ¿no?, la escuela media en los colegios nacionales, las escuelas normales o las escuelas profesionales, y desde ahí podrían o bien acceder a la universidad o bien ejercer una profesión. ¿Cuáles eran los fundamentos? ¿De qué fuentes bebía esta reforma para argumentar su necesidad, su importancia? Fundamentalmente lo que Saavedra Lamas hace en un ejercicio muy interesante en términos del desarrollo y de la fundamentación, persiguiendo naturalmente los fines políticos que el espacio, ¿no?, que Saavedra Lamas, la voz de Saavedra Lamas representaba, en un espacio vinculado más a las fuerzas conservadoras, decía lo que esta ley buscaba como fundamento se apoyaba sobre todo en una mirada, en una lectura de la orientación que habían asumido los modelos europeos, fundamentalmente el alemán, y las escuelas vocacionales norteamericanas, ¿no? Y lo que de esa lectura, según Saavedra Lamas, se ponía en evidencia, cito, era que nuestros planes de enseñanza, decía Saavedra Lamas, los años que ellos implican, la división de los grados de instrucción, la evolución psicofisiológica y las inducciones científicas habían quedado de alguna manera desfasadas o
mejor dicho, no respondían a las necesidades de la sociedad, de una sociedad que aspiraba a industrializarse. Agravado por esto también, hay que decir que la Primera Guerra Mundial lo que había también planteado era la necesidad de poder contar con una mano de obra que pudiera reemplazar a la mano de obra que provenía con las corrientes migratorias y que en el marco de la Primera Gran Guerra habían quedado, se había detenido, había quedado en suspenso, ¿no? Entonces ahí había una segunda argumentación. La primera, ayornar el sistema educativo mirando los modelos de los países desarrollados. La segunda, resolver la coyuntura de la falta de mano de obra calificada para poder seguir alimentando las demandas de la industria local. Y la tercera, no menos importante, era hacerse cargo, ¿no?, de todas las problemáticas y las dificultades, ¿no?, vinculadas con el gobierno de la adolescencia, es decir, vinculada con una franja etaria sobre la cual la pedagogía tradicional no había reflexionado lo suficiente y que planteaba un problema de orden, diría que hasta político, social, ¿no?, para las autoridades educativas. Recordemos también que detrás de esta propuesta de reforma lo que hay es una crítica alargada hacia el sentido último de la formación educativa, fundamentalmente de la escuela primaria, pero no menor también respecto de la escuela secundaria o de la escuela media, y que tenía que ver con el hecho de que la orientación principal de la escuela primaria era la enseñanza de la lectoescritura y la formación del ciudadano, mientras que la escuela intermedia lo que venía a proponer era dos grandes núcleos de asignaturas, una de ellas que recuperaba cierta idea de la enseñanza general a través de la matemática, la historia, tanto argentina como universal, la geografía, tanto argentina como general, y la enseñanza profesional y técnica, es decir, un currículum que estaba partido, ¿no?, y donde junto con un puñado de materias, digamos, tradicionales, es decir, que formaban parte del núcleo de las asignaturas que venían de la escuela primaria, la incorporación de una serie de materias que estaban centradas en la enseñanza del dibujo aplicado, porque era absolutamente central, como vimos en una de nuestras clases, en el desarrollo de los oficios, y que permitía, por supuesto, que el alumno pudiese adquirir algunas nociones de trabajo manual al tiempo que ese trabajo manual, esa apelación a lo físico tenían también un valor, o guardaban también un valor sublimador y disciplinador, según el argumento que el propio Víctor Mercante planteaba. La reforma tiene un alto grado de resistencia, recordemos, se aprueba por decreto y dura menos de un año. Víctor Mercante, en un libro posterior, ¿no?, a la implementación de este proyecto, pero que hizo las veces de su fundamentación, que se llama La crisis de la pubertad, publicada en 1918, explicaba, ¿no?, de alguna manera por qué la reforma Saavedra Lamas de la creación de la escuela intermedia había tenido había sido objeto de tanta incomprensión, decía él, y decía, ¿no?, para defenderla, que la misma, cito a Víctor Mercante, no pretendía formar obreros, sino aptitudes profesionales para una multitud de servicios que requieren una disciplina manual, ¿no? Y más tarde terminaba de redondear su idea planteando que cuando una reforma no triunfa es porque la opinión que la debe sostener con el calor de su simpatía no ha sido preparada. El país no está obligado a aceptar lo que no comprende, ni el innovador, es decir, él, debe pretender que sus pensamientos se conviertan en convicciones comunes. Una jugada, por lo menos desde el plano argumentativo, maestra para decir, bueno, el país no estaba preparado para la innovación que yo les proponía, no están obligados a entenderla, digamos, de esa manera justificaba un poco el fracaso de la misma, la interrupción de la misma. Ahora, la interrupción de la misma tiene que ver, según Juan Carlos Tedesco, ¿no?, según como Juan Carlos Tedesco lo entrevió, con cierta resistencia
sobre todo de los sectores de las clases medias en ascenso de la sociedad argentina, ¿no? Que veían en la escuela intermedia un artilugio de los sectores conservadores para establecer un desvío sobre lo que había sido siempre el bien más preciado, que era el acceso de sus hijos a el colegio nacional, a la escuela secundaria. La escuela intermedia, según Juan Carlos Tedesco, se veía, y esto es un poco la razón por la cual el irigoyenismo la cancela, se veía como una desviación, o si quieren, como un palo en la rueda de esa posibilidad de ascenso social a través del acceso a la escuela media, lo que naturalmente también los colocaría muchos de ellos en la posición de acceder luego a la universidad. Adriana Puigros plantea un contrapunto con la mirada de Tedesco, más compleja en buena medida, sosteniendo que no puede esencializarse como única esta posición y asociarla a la clase media, ¿no? Que la clase media, que estuvo compuesta de diferentes corrientes migratorias, así como de sectores criollos, no tenían una única valoración, ni una única mirada, ni una única lectura sobre lo que la escuela y el colegio les podía ofrecer, y por lo tanto habría que analizar de una manera un poco más detallada desde dónde provinieron las resistencias a la escuela intermedia. Bien, primer entonces gran línea, gran sector de la tradición reformista, y ahora vamos a pasar a otra, que no tiene ya que ver con los sectores más conservadores, sino todo lo contrario, con un ala más identificada con las ideas progresistas en el campo educativo, como es el de la Escuela Nueva, seguramente conocido por todos, por todas. Una propuesta que durante este periodo, ¿no? Levantó muchísimas, tanto críticas, diría, como experiencias y desarrollo de alternativas que en la gran mayoría de los casos no lograron trascender el plano de la microexperiencia, no lograron ir más allá de experiencias muy importantes, muy significativas para la historia de la educación, pero que no tuvieron la capacidad de replicarse sistemáticamente en el conjunto para el conjunto de las escuelas. Y esto tiene que ver en buena medida porque, por lo menos para el caso argentino, el movimiento de la Escuela Nueva no constituyó, como sí fue el normalismo en su momento, el brazo pedagógico de un proyecto político asociado a una voluntad estatal, sino más bien fue una corriente de ideas que lo que hizo fue generar, ¿no?, un piso, un clima de condiciones para implementar, llevar adelante reformas parciales dentro de las instituciones educativas, ¿no? Y que también perduraron o pervivieron a lo largo del tiempo a través de un puñado de escritos pedagógicos muy importantes que a mi modo de entender, ¿no?, colocaban la cuestión de la libertad y de la creatividad en el centro de la experiencia y de la reflexión pedagógica, ¿no? Ahí está su gran aporte frente a el lugar o la preocupación que puso el discurso normalista vinculado con el orden, la disciplina y la regulación. El escolanovismo puso la libertad y la creatividad, ¿no? En efecto, el programa escolanovista lo que proponía era una serie de cambios, de transformaciones culturales a partir del despliegue de nuevos vínculos entre quienes habitaban la escuela, es decir, entre los maestros, las maestras, los alumnos, las alumnas, ¿no? Y lo hacían a partir de una crítica demoledora sobre la escuela, lo que ellos llamaban la escuela tradicional. Recordemos que hasta entonces la escuela tradicional era autopercibida como la escuela moderna. La escuela moderna de la ley 1420 había dejado atrás la vieja escuela colonial. Entonces, fíjense cómo los discursos también van resignificando, ¿no?, la idea de escuela y la van impugnando, siempre tachándole, ¿no?, este carácter que había dejado de estar ayornada,
que había quedado atrasada respecto de los desafíos de una época, etc. ¿Qué es lo que el escolanovismo le cuestionaba a la escuela tradicional? El silencio, ¿no? Que reinase el silencio entre los estudiantes, la uniformidad, el exceso del verbalismo, la inmovilidad que reinaba en sus aulas, ¿no? Y sobre todo un sistema de enseñanza que estaba basado en la memorización y en la persistencia, ¿no?, de las medidas disciplinarias, sobre todo fundadas en un espíritu autoritario, ¿no? En esa línea, a mí me gustaría recuperar, en primer lugar, a un educador que no se autopercibió como escolanovista. De hecho, llevó adelante parte de su práctica en décadas previas a la de la irrupción del escolanovismo, en la Argentina, que es en torno a la década del 20 y del 30. Estoy hablando de Carlos Vergara, que tiene su acción más destacada a fines del siglo XIX, pero que los escolanovistas van a reconocer, o que van a ver en él, ¿no?, una figura de que de alguna manera podían tomar o reconocían como parte de sus antecedentes. La cocina del pensamiento de Vergara se forjó en el cruce de múltiples tradiciones intelectuales, ¿no?, que se introducían, que se asimilaban, que también se adaptaban y declinaban, como escribimos en un artículo con Mariana Alvarado, entre fines del siglo XIX y principios del XX. Fundamentalmente el eje rector, la gran bisagra sobre la cual se apoya, la gran bisagra intelectual sobre la cual se apoya la intervención de Vergara, tiene que ver con el krausismo, aunque Vergara no va a desdeñar algunos elementos que él considera valiosos de la corriente positivista. Es decir, Vergara es la clara muestra de que en el campo pedagógico y educativo argentino no existen tradiciones puras, sino que lo que hay es permanentemente una producción de mezcla, una articulación permanente de tradiciones, ¿no?, pedagógicas, que lo que terminan terminan plasmando es una suerte de texto veteado, ¿no? El ideario pedagógico de un personaje como Vergara es más un texto veteado en donde se reconocen elementos y componentes de diferentes tradiciones pedagógicas. Sin lugar a dudas, la que predominaba tenía que ver con la tradición del krausismo, pero no puede no desconocerse otros elementos que animaban su proyecto pedagógico. Sin lugar a dudas, Vergara fue contacto estrecho de Pedro Scalabrini, ¿no?, que fue uno de los principales animadores de la filosofía krausista argentina y a quien tuvo como maestro en la Escuela Normal de Paraná, y de quien, ¿no?, Vergara de alguna manera reconoce también, ¿no?, que fue con Pedro Scalabrini con quien tomó contacto por primera vez con lo que él llamó luego la pedagogía de la libertad, ¿no? Sobre la adhesión al krausismo del propio Vergara, hay que decir que las ideas krausistas tuvieron una impregnación en numerosos maestros de escuela primaria, pero también impactaron en los niveles, en otros niveles del sistema educativo, como los colegios nacionales y como la universidad. No llegaron a conformar una escuela de pensamiento, sino llegaron a nuclearse en torno a una figura institucional, sino que más bien fueron iniciativas, como lo plantea extraordinariamente bien Arturo Roy, fueron un conjunto de iniciativas más bien desarticuladas unas de otras, pero que tuvieron sus impactos fundamentalmente en el plano de las aulas, en el plano de la enseñanza. Dicho esto, también hay que decir que Vergara dejó una profusa producción escrita en donde se puede plasmar el impacto que tuvo el krausismo en el pensamiento pedagógico nacional. ¿Cómo plantea o cuáles son los argumentos que alimentan las
las posiciones de Vergara. Yo diría que el principal movimiento que pone en juego las iniciativas e ideas que impulsa Vergara contribuyen a abrir una grieta, sobre todo en la formación y en los modos de devenir docente. Es decir, lo que Vergara instala, lo que Vergara plantea es una suerte de desnormalización del normalismo, ¿sí? En al menos dos sentidos. Por un lado, colocando en el centro de su reflexión pedagógica una razón trascendental. Decía Vergara, ¿no?, de su propio proyecto de reforma educativa, decía: ha venido de Dios y hacia Él va. Es decir, no hay acá una razón de base científica como quería el positivismo, ¿sí?, y sobre la cual se fundaba un sistema de enseñanza, el sistema de enseñanza del normalismo, sino que había una suerte de inspiración divina. Es decir, mi reforma viene de Dios y hacia Dios va. Es decir, hay un componente trascendental en el esfuerzo, ¿no?, por construir una pedagogía alternativa de Vergara. Y el otro componente fundamental es que Vergara postulaba que la educación sería nacional sí, solo sí, o en la medida en la que se encarnara en las comunidades locales. Decía Vergara, y cito: la educación solo tendrá verdadero carácter nacional cuando el espíritu del pueblo aliente y vivifique la obra escolar y cuando cada localidad tenga escuelas que reflejen sus tendencias particulares. Es decir, hay una idea de lo nacional que de alguna manera Vergara atomiza, ¿sí?, y hace descansar en la comunidad local. Y es la comunidad local, con sus características locales peculiares, las que les va a infundir a cada una de las escuelas ese carácter nacional. Otra ruptura, otro punto de discusión, otro quiebre con el discurso pedagógico hegemónico, que lo que planteaba era precisamente que lo que había que hacer era garantizar la homogeneidad de los planes de enseñanza, la homogeneidad de los métodos de enseñanza para garantizar la formación de una ciudadanía compacta, homogénea, frente a, por ejemplo, la amenaza de las culturas migrantes que introducían diferentes, una multiplicidad, diría, de matices culturales que ponían en riesgo la idea de unidad nacional. Así que fíjense qué dos cambios propone Vergara, que naturalmente no son los únicos, son los que elijo resaltar. Recomiendo enfáticamente la lectura del gran libro de Adriana Puigros, Sujetos, Disciplina y Currículum, y también recomiendo la lectura de un libro que escribimos de una recopilación de textos de Vergara que escribimos junto con Flavia Terille sobre la figura del educador mendocino. Bien, sostener que Vergara, entonces, para ir redondeando, fue normalista pero no normalizador, es reconocer que el maestro mendocino se movió en un campo de tensiones que él mismo contribuyó a alimentar, y donde el discurso pedagógico estaba en plena formación. Por eso también es importante recuperar el momento en el cual opera Vergara, ¿no? Es un momento en donde los debates pedagógicos están en un estado abierto, están en un estado de indefinición, están en un momento en donde todavía no se tomó la decisión de qué rumbo adoptar. Y por eso es muy importante la recuperación que hace Puigros de esta figura, para recordarnos que en el campo pedagógico argentino de fin del siglo XIX, principio del XX, las cuestiones estaban abiertas, las cuestiones estaban en un estado de debate muy importante, y eso es fundamental para recordarnos también que no es que la historia de la educación tuvo indefectiblemente un camino por el cual transitar, sino que había diferentes senderos que se abrían. Por supuesto, el de Vergara fue el de un sector del normalismo que fue derrotado frente a otras, o no fue la expresión hegemónica, ¿no?, dentro del campo pedagógico. Pero sí un elemento, una instancia desde la cual
algunas décadas después, el escolanovismo, y retomo el escolanovismo, ¿no? Podía apoyarse, podía reconocer como un precursor, ¿sí? de las experiencias pedagógicas que se pondrían en juego a partir de entonces. Y ahí hay que mencionar, en primer lugar y muy rápidamente, la importancia que tuvieron, ¿no? algunos educadores en cultivar, en hacer crecer este movimiento. Florencia Fossati, Celia Ortiz de Montoya, José Rezano, Clotilde Guillén de Rezano, las hermanas Olga y Leticia Cosettini y Luis Iglesias, para mencionar a un puñado de ellos que han dejado una serie de experiencias y una obra muy, muy prolífica en ese sentido. Recordemos puntualmente a las hermanas Cosettini, ¿no? Por la importancia que tuvieron dentro del movimiento escolanovista, quienes entre 1935 y 1950, en un lapso de tiempo bastante importante, ¿no? llevaron adelante una experiencia educativa en la Escuela Experimental Gabriel Carrasco, que estaba ubicada en el barrio Alberdi de la ciudad de Rosario, ¿no? Decía, una experiencia pedagógica que todavía hoy se recuerda, se recuerda con mucho cariño, y también sigue siendo una fuente de inspiración para pensar otras formas de habitar la escuela. Es decir, hay una suerte de memoria viva, no un recuerdo apagado sobre aquella experiencia, sino de una fuente de inspiración. Se reconoce así una fuente de inspiración para frente a los distintos modos de hacer escuela. Bueno, ahí hay también toda una serie de tradiciones que se ponen en juego, ¿no? Olga Cosettini se forma junto con Amanda Arias, con Luz Vieira Méndez, con Ovide Menin. Es decir, hay un conjunto, no son estas dos hermanas actuando en soledad, sino que hay un conjunto de educadores, de educadoras que se están formando en esta matriz escolanovista y que promueven una serie de transformaciones dentro de los espacios educativos muy importantes. Una de ellas tiene fundamentalmente que ver con la cuestión de la promoción del arte, ¿no? De la presencia del canto, de la actuación, ¿no? De lo que tiene que ver con el teatro de títeres, ¿no? También otra en el cual encuentran en Javier Villafañe, ¿no? un aliado fundamental. Es decir, hay un conjunto de iniciativas que en torno a la escuela Serena, como se la llamaba, de las hermanas Cosettini, tienen lugar. La otra iniciativa fundamental es una iniciativa que lleva adelante el maestro Luis Iglesias en el plano de la educación rural ahora, y que entre 1938 y 1957 impulsa en la escuela rural de Esteban Echeverría, de la provincia de Buenos Aires ahora, una reforma pedagógica, ¿no? Muy muy importante, y que también ha sido trabajada en numerosos trabajos, valga la redundancia, estudios, investigaciones posteriores, por la riqueza de aquella experiencia, pero también por la riqueza documental que dejó esa iniciativa, ¿no? El maestro Iglesias ha dejado una obra pedagógica muy rica, muy interesante, en donde recupera fundamentalmente y pone a disposición de todos los trabajos hechos por sus propios estudiantes, ¿no? en una decisión, en una movida que recupera también, o que conecta también con las iniciativas del maestro uruguayo Gesualdo, quien del otro lado de la orilla, ¿no? En el Uruguay llevaba también una iniciativa pedagógica de signo similar. Recordemos que, a diferencia de las hermanas Cosettini, Luis Iglesias trabajaba en una escuela plurigrado, por lo tanto tenía que atender la complejidad de alumnos de diferentes que estaban transitando diferentes niveles escolares en una misma aula, y que también tenía el desafío de introducir junto a los tiempos escolares los tiempos rurales, que tienen sus propias lógicas, sus propios ritmos, sus propias dinámicas, y que de alguna manera tenían también un impacto muy importante en el día a día escolar y en el currículum escolar.
Diría entonces que esta es la gran segunda tendencia que se expresa en los años 20, pero que reconoce la figura de Vergara, ¿no? Como la de otros probablemente antecedentes lejanos, y que lo que están es tratando de poner en el centro de la escuela la cuestión de la libertad, de la creatividad, de la voz del alumno, ¿no? De la experiencia del alumno como las fuentes de aprendizaje más importante. Pero hubo una tercera tendencia que diría yo que de todas es la más disruptiva, es la que más asume un carácter impugnador del modelo hegemónico, del modelo escolar hegemónico, y tiene que ver con la posición adoptada por los anarquistas, ¿no? Los anarquistas eran, entre fines del siglo XIX y principios del XX, fundamentalmente fines del XIX, un actor preponderante, un actor con gran visibilidad en el escenario, en el paisaje social argentino. Movilizaban movilizaban y alentaban muchas de las movilizaciones y de las protestas sociales de la época. Una época que, recordemos, está caracterizada por una gran presencia de inmigrantes, ¿no? Que habían hecho crecer las ciudades argentinas, fundamentalmente Buenos Aires, pero también habían tenido su impacto en el litoral y en el centro del país, y también en la Patagonia. Es decir, digamos, la inmigración había realmente había respondido al llamado del Estado argentino y había alcanzado estas costas, ¿no? Con cuantitativamente, con un número cuantitativo muy significativo, pero también cualitativamente con tradiciones culturales propias, heredadas, traídas de los países, de las culturas que habían dejado atrás, y que eran parte también del problema, o que tenían tenían una traducción en un problema escolar, educativo, es decir, cómo formar a los hijos de los inmigrantes en la cultura, ya no en la cultura nativa, sino en la cultura de la tierra de adopción. Ahí hay un panorama que es bastante desalentador y que rompe con esta idea de que el sistema educativo argentino fue siempre en un movimiento ascendente de una mayor escolarización, y lo que se plantea es, bueno, que hay precisamente para esta época un altísimo número de analfabetos. La inmigración genera también un impacto en el crecimiento del analfabetismo naturalmente muy alto, y también la inmigración, o lo que se asocia con la inmigración, ¿no? Genera una serie de dificultades vinculadas con el gobierno de las infancias. Recordemos que para esta época se está creando en 1919 el Patronato Estatal de los Menores, en el cual tiene un lugar muy importante Luis Agote, ¿no? Hay una apelación constante a que hay un cierto sector de la infancia que está participando activamente de los desmanes sociales. Va a decir Agote en una de sus memorias a sus compañeros de la Cámara de Diputados, ¿no? Dice, cito, ¿no? Los diputados habrán visto en aquellos días que hoy llamamos la Semana Trágica, que los principales autores de los desórdenes eran los chicuelos que viven en los portales, en los terrenos baldíos y en los sitios oscuros de la capital, ¿no? Está Luis Agote haciendo referencia a una situación que hay que atender, ¿no? Y la forma de atenderla desde la perspectiva naturalmente conservadora con la que comulgaba era generando un circuito diferenciado de atención a esas infancias desviadas, transformándolas en menores que debían, si tenían naturalmente menos de 18 años, quedar bajo la tutela del Estado. Bueno, frente a esa caracterización de la infancia, sobre la cual Agote añadía después, ¿no? Que esos niños irían a formar parte de esas bandas de anarquistas que han agitado a la ciudad durante el último tiempo, ¿no? Frente a esa interpelación que Agote hacía respecto de esas infancias, aparece la voz del anarquismo, ¿no? Impugnando naturalmente y reivindicando
otra educación posible. ¿Cuál es la otra educación que plantea el anarquismo? Una educación que no forme ciudadanos, que tengan que tributarle al Estado, sino formar hombres virtuosos, formar hombres en un sentido mucho más amplio, mucho más comprensivo, ¿no? Ciudadanos del mundo, hombres que no le deban respeto a una bandera o a una nación, sobre todo cuando esa bandera y esa nación responden a los intereses de un sector dominante, de una oligarquía. El anarquismo entonces lo que hace es asumir un rol crítico frente al papel del Estado y de cómo el Estado entiende que hay que formar a sus ciudadanos, a cómo hay que difundir su cultura, ¿no? Esta inspiración viene fundamentalmente de las experiencias y de las ideas del pedagogo español Francisco Ferrer y Guardia, ¿no? Que se habían desarrollado en España y que en la Argentina habían tenido un muy alto grado de reconocimiento, de valoración. ¿Qué había detrás de esa imagen? Y aquí en esta foto la pueden ver, ¿no? Una idea de la infancia que el normalismo normalizador, ¿no? Para recuperar esta posición pedagógica hegemónica de la época, planteaba que había que domar, que había que adiestrar, que había que domesticar, y frente a eso, ¿no? El anarquismo planteaba que lo que había que hacer era potenciar el sentido de libertad de los niños, permitirles que se expresen libremente, que desarrollen una conciencia libre pensadora, ¿no? Estos son fundamentalmente los preceptos de la pedagogía anarquista, que esa conciencia libre pensadora tenía que apoyarse en el desarrollo, un conocimiento científico. En este punto se tocaba, ¿no? Con el discurso positivista, entonces es interesante, y para eso, para lograr eso indefectiblemente, un niño no podía ir a la escuela del Estado, porque en la escuela del Estado se iba a formar bajo la cultura, bajo los principios de la cultura burguesa, iba a aprender a ser un trabajador disciplinado. No, tenía que ir a una escuela libre, pensadora, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? esa conciencia libertaria. Y bueno, hay una serie de iniciativas, de experiencias allí, como la Escuela Libertaria Nueva Humanidad, fundada en 1900, que pertenecía a la Sociedad de Panaderos, o la Escuela Moderna de Luján y la Escuela Moderna de Buenos Aires, ambas dirigidas por Julio Barcos. Julio Barcos es la figura con la que hoy quiero redondear esta clase. Y Julio Barcos es un personaje, bueno, muy interesante porque llega a fundar escuelas y a dirigir escuelas anarquistas, pero también se desempeña como visitador del Consejo Nacional de Educación, un lugar medio raro, uno diría, bueno, un anarquista en las filas del Estado, pero también pensándolo bien y con el tiempo uno puede llegar también a la conclusión de que la forma también en la que el anarquismo tenía, o las ideas anarquistas tenían para prosperar, era infiltrándose, ¿no? Dentro de las filas del Estado, una suerte de caballo de Troya, ¿no? Que se infiltra dentro, en el seno del Consejo Nacional de Educación, y aprovecha los vínculos, las conexiones que ese lugar le permite establecer con maestros y maestras para poder hacer crecer sus ideas desde dentro del sistema educativo. Efectivamente, Barcos termina siendo expulsado del Consejo Nacional de Educación porque lo enganchan, ¿no? Conversando con maestras y proponiendo y promoviendo, ¿no? Las ideas anarquistas en la sala de maestros, ¿no? de la escuela. ¿Qué había hecho Barcos de importante también en este sentido? En torno a 1912 participa activamente en la creación de la Liga Nacional de Maestros, es decir, una de las primeras iniciativas sindicales del magisterio argentino. Recordemos que hasta entonces el magisterio se nucleaba en torno a la figura de asociaciones. Esas asociaciones tenían como principal propósito, como principal sentido, establecer formas de cooperación entre los maestros y las maestras, de apoyo, de una suerte de mutual que permitía el apoyo para los maestros que se enfermaban, etc. Pero no tenían un plano o una reivindicación
político-sindical que planteara mejores condiciones laborales, que reclamara por mejores salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es en ese sendero en el cual interviene también el propio Barcos. Y Barcos también desarrolla una obra pedagógica muy interesante, dentro de la cual se destaca el libro ¿Cómo educa el Estado a tu hijo? Fíjense la pregunta, ¿cómo educa el Estado a tu hijo? Es decir, un libro orientado a los padres, a las madres, pero que proponía una lectura, o desarrollaba una lectura demoledora de el modo en que la sociedad contemporánea, y esto es en torno a la década del 20-30, trataba las infancias. Decía que las infancias básicamente eran las esclavas del Estado, pero también eran esclavas de los deseos de los padres, y que no se les permitía formar y crecer, y desarrollarse, eso quise decir, libremente. Hay una serie de imágenes, de metáforas a través de las cuales Julio Barcos habla de la escuela primaria. Dice Barcos que las escuelas podían tranquilamente ser representadas como presidios, ¿no? Y la atmósfera que las rodeaba, conventual y carcelaria, estas son palabras de Barcos, ¿no? De quien desde su perspectiva una marcha escolar era un plantón en la calle, el pupitre la evolución del cepo y el examen un crimen, ¿no? El maestro era un anacoreta de la cultura moderna, las escuelas normales fábricas de maestros, y el Consejo Nacional de Educación, donde él trabajaba, el más perfecto de los laberintos administrativos. Crítica lapidaria de una de las voces más importantes que se levantó en el campo de la pedagogía argentina de principios del siglo XX, que fue la voz del anarquismo. Fíjense, aquí sí que hay ya una idea de reforma mucho más radicalizada que en las primeras dos, en donde lo que se está cuestionando es el rol, ¿no?, político que tiene la escuela en la formación de la ciudadanía, pero también la posibilidad de poder construir otras vías de aprendizaje, otras vías de formación que naturalmente no lograron prosperar, pero que nos han dejado un legado fundamental y muy valioso en términos de lo que planteamos al comienzo de esta clase, el sentido de la libertad, de la experimentación, de la creatividad, dentro de la escuela argentina. Esta clase va redondeando aquí, deja planteada la cuestión de un malestar dentro del sistema educativo, un malestar que se expresa en diferentes tonalidades, y desde diferentes posiciones político-pedagógicas, y abre la puerta para, en la clase que viene, escalar ese malestar hacia el plano universitario con la reforma del 18.